Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Muy buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos nuestro 6º programa de Escenas de la Vida Cotidiana desde la 93.7, la radio de la UNVIME, ubicada físicamente en la ciudad de Villa Mercedes, pero que nos reproducimos a través de las diferentes redes sociales y también a través de Spotify y los medios digitales que hoy por hoy nos reproducen de una manera diferente a como estábamos acostumbrados con aquellas radios a transitores. Buenas tardes, María Inés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Sergio, buenas tardes a la audiencia. Y bien, desde acá le mandamos un saludo a Cristian, que hoy no nos puede acompañar, pero que ha estado siguiéndonos en todo el proceso del programa que tenemos pensado y preparado para hoy. Así es, debemos decir que vos interactúas desde Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y yo desde Villa Mercedes, San Luis. Y estas escenas de la vida cotidiana nos llevan por distintos caminos. Y hoy te propongo como un primer tema, no el tema fuerte por supuesto, pero como un primer tema, comentarte de que estamos frente a un escenario de difícil interpretación para el común de los mortales, ¿no? Se nos dice que vivimos en democracia y entonces, por tanto, hay que cumplir con las leyes que se acuerdan para el funcionamiento del Estado, que administra los bienes comunes de todos nosotros y las conductas de las y de los ciudadanos. Pero en este mundo particular vemos cómo hay 3 personajes con un cuarto que se quiere unir, pero no le da el piné. El piné es un término muy particular que se usaba allá lejos cuando se hacía la colimba. El piné era una combinación de medidas que debías cumplir para estar como sujeto apto absoluto para poder hacer la colimba en ese tiempo. Y el piné quedó con la historia. Pero nos referimos a quiénes. A Trump como presidente de Estados Unidos, a Bukele como presidente de El Salvador y Netanyahu como presidente de Israel. Y ellos modelan las leyes a su arbitrio y desoyen todos los límites que tienen para la ejecución de determinados actos que hoy por hoy nosotros desde acá lo vemos como grandes actos de violencia. Así, Trump expulsa migrantes de su país sin los debidos procesos judiciales y los envía a las cárceles de El Salvador, que Bukele recibe con mucho placer, inclusive está planificando ampliar los lugares de cercenamiento de las libertades. Quiere llevarlo a la cárcel de 15.000 personas, es decir, va a haber más presos que habitantes prácticamente en El Salvador. Inclusive la semana pasada, y esto es un dato para tener en cuenta, aparecieron juntos reportando el caso de un ciudadano salvadoreño al que demonizaron diciendo que es terrorista y que no merece volver a Estados Unidos. El ciudadano fue deportado por error, un juez de Estados Unidos dijo que tenía que volver, pero no se reconoce eso, y en las acciones dijeron no, un terrorista no tiene que volver. Lo consideraron de esa manera tanto Trump como Bukele, sin llevar en cuenta las leyes que están dando vuelta y una justicia que dice determinada cosa, y así las cuestiones. Netanyahu, por su parte, transgredió todas las leyes internacionales, sigue con el genocidio del pueblo palestino, no reconoce ni leyes ni límites para matar, porque lo que quiere hacer es un exterminio étnico.
Y después tenemos nuestro presidente que se quiere asimilar a ellos, pero aún no le da la licencia social para ejecutarlo. Eso no tiene licencia social. Entonces, apenas el protocolo de Bullrich ejecutado a medias porque hay un pueblo que dice no. Y eso lo podemos ver en las grandes movilizaciones que no pueden actuar porque el pueblo no los deja. Pero ya armó un alambrado con Bolivia, quiere empezar a deportar inmigrantes latinoamericanos y desconoce totalmente el valor de lo que nosotros llamamos, Marines, la patria grande. Lo curioso de estas situaciones es que en los 4 casos fueron puestos en esos lugares por el voto popular. Entonces, me estoy preguntando en este momento, ¿seguirán con ese consenso popular? ¿Hay un afán destructivo en las sociedades que componen nuestros pueblos? ¿Están ejerciendo un poder que no cuenta con consenso popular a pesar de que se los haya votado? ¿Tienen legalidad, pero tienen legitimidad? Todo eso me ha venido en esta semana al pensamiento, Marines, y te lo comparto. Sí, conversábamos anteriormente un poco de estos temas y aparecían ahí las características de estos personajes, ¿no? Que tan disímiles en sus culturas, pero con características, si se quiere, desde perfil psicológico bastante parecidas, ¿no? Personas bastante arrogantes, con mensajes de odio, ¿no? Y tomo el caso de Estados Unidos, ¿no? Donde ante la determinación de un juez donde dice está mal la decisión de deportar a este ciudadano, tampoco van a retractarse, ¿no? Van a seguir avanzando, como redoblando la apuesta, ¿no? No importa que lo diga la justicia, como vos bien dijiste, que es un poder que se supone independiente del poder político ejecutivo, pero sin embargo se van a inventar otras situaciones, excusas o titulares para seguir avanzando en algo que tienen clarísimo y que es hacer una limpieza étnica en Estados Unidos, en Israel, en donde sea. Lo mismo acá en Argentina, con estas intentonas de fragmentar a la población, de poner un vallado. Recordaba también a Pichetto hablando sobre el charango como esa musiquita del norte que no tiene nada que ver con la argentinidad, ¿no? Entonces gente realmente ignorante, malintencionada y claramente con una misión de odio, ¿no? Y de instalar el miedo, el terror y reforzar la blanquitud, ¿no? Tal cual. Realmente es peligroso el tiempo en el que estamos viviendo, porque como también comentabas anteriormente, son personas que fueron elegidas aparentemente con un sistema democrático, digo aparentemente no, con las reglas del sistema democrático elegidos por el poder popular, pero bueno, también instalando en ese interjuego del poder muchas presiones y manipulaciones, ¿no? Desde la cooptación de los medios, desde cómo quieren, de su intención de ir por lo simbólico. Hablábamos en unas entrevistas pasadas, ¿no? De que el plan económico, geopolítico ya lo tienen diseñado hace muchos años, pero se han dado cuenta que realmente la conquista es cultural, es simbólica también, y a por ello van, ¿no? Con acciones muy concretas en lo militar, en algunos lados en lo jurídico, en lo territorial, pero también en lo cultural. A partir de la instalación de las fake news, ¿no? de las noticias falsas y cómo se refuerzan, y no importa si lo que están diciendo es algo que no tiene asidero por ningún lado, van a seguir sosteniendo la mentira. Entonces necesitamos de estar cada vez más despiertos, despiertas y fortalecidos como tejido social para no naturalizar todo esto que se dice desde el poder instituido, ¿no? Sí, tal cual, comparto absolutamente lo que dices, y tenemos esa serie de preguntas que nos hacemos nosotros, estos cuestionamientos que también nos formulamos, y también recordar que hace 100 años atrás pasaba algo similar y fue una atrocidad para toda la humanidad. Entonces creo que es el momento de que como poblaciones reflexionemos acerca de esto y pongamos un límite a las atrocidades que están cometiendo en este momento.
lo dejamos ahí, como decía un periodista no muy querido de otra época, y pasamos al tema principal que nos ocupa, Marinés. ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es militancia y vida cotidiana. Tuvimos el placer de entrevistar, de conversar con Ana Laura Ranchisky, que es amiga, compañera de espacios territoriales en Mendoza, en Uspallata, y que bueno, nos deja un montón de títulos. Me decía Ana cuando terminábamos la entrevista, ¿no? Te dejo ahí unos títulos para que sigan conversando. Y bueno, y como ustedes saben, como la audiencia ya está acostumbrada en estos ya 6 programas, Sergio, ¿no? Exactamente. Después de la entrevista viene nuestra reflexión psicosocial, así que espero que la disfruten. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Bueno, en el programa de hoy tengo el placer de conversar, y digo así, conversar porque creo que la entrevista tiene que ser un poco eso, ¿no? Una charla, un ida y vuelta, con una amiga muy querida, con quien hemos compartido muchos espacios, o al menos uno muy importante de militancia, y estoy hablando de Ana Laura Ranchisky. Hola Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? ¿Cómo te presentarías a vos misma? Uy, qué difícil. En general me pongo a pensar cómo hacer para contar todo lo que hago sin abrumar a la gente. Y en ese momento en el que empiezo a contar todo lo que hago, me doy cuenta de que es un montón y no entiendo bien cómo hago todo eso a la vez y entonces ahí me abrumo yo. Queda equilibrado un poco entre la abrumación de Leotre y la mía. Pero bueno. Y va cambiando, depende de los momentos, ¿no? Hay momentos en los que me he presentado como principalmente como coordinadora de espacios comunitarios, otros momentos donde me siento más en mi rol de docente, que soy docente de primaria. También soy madre, también tengo un proyecto comercial con mi pareja y en mis espacios de militancia, bueno, coordino equipos en los que trabajamos con familias, con niñeces y adolescencias en situaciones de vulnerabilidad, también en el espacio que compartimos y co-creamos en la Casa de la Mujer en Uspallata, un hermoso pueblito en la montaña mendocina. Y bueno, he coordinado también proyectos sociocomunitarios, socioproductivos. Y no sé si me olvido de algo, seguro que de alguna otra cosa más me olvido, pero un poco sería eso. Anita, ¿y en qué momento recordás o viviste como un hito, digamos, un antes y un después, el asumirte, sobre todo en estos últimos roles que vos estás mencionando, ¿no? Como referente, coordinadora de espacios comunitarios, de militancia. ¿Recordás en qué momento de tu vida fue eso? Donde decís, ah, soy esto, ¿no? Yo creo que primero fue pasando, ¿no? Fue ocurriendo de asumir esos roles y transitarlos y recorrerlos y no fue una cosa continuada, fue más bien discontinuo, hubo momentos donde lo hice con más energía y otros momentos donde lo personal pasó por arriba y tuve que parar un poco y después retomar y demás. Si yo me pongo a pensar, creo que un poco pasó siempre. En toda mi historia, de alguna manera, asumí esos roles por momentos, lo pienso hasta muy lejos en el tiempo, cuando en mi adolescencia o cuando tenía, no sé, veintitantos y estaba en trabajo en relación de dependencia y de alguna manera siempre terminaba en ese rol de cuando alguien necesitaba ayuda o una escucha o información que no tenía, terminaban acudiendo a mí y por ahí buscábamos juntos esa información si yo no la tenía o acudíamos a otras personas. Eso fue pasando siempre, pero creo que asumirme como en mi rol de militante, de feminista y demás, te diría que hace, no sé, 8 años más o menos, 8 o 9 años, un poco más tal vez. Sí, porque por ahí en 2013 yo llegué a Uspallata a fin de 2011 y en 2013 empecé a militar espacios barriales,
¿no? A compartir con nuestro compañero el Willy espacios socioeducativos en uno de los barrios de acá del pueblo, en el Villa Clarita, y ahí como que empecé a construir más mi rol más consciente, ¿no? De militancia barrial y demás. Y después ya presentarme así, no sé, hace 6, 7 años, cuando me decían, bueno, ¿y vos qué haces? Bueno, hago todo esto. ¿Y sentís que desde ese momento fue cambiando algo en tu cotidianidad? En ese momento ya eras mamá, con un Sí, acto recién nacido casi, o sea, de un añito, ¿no? antes, mucho antes, porque Astor nació fin de 2015. Ah, claro. O sea, yo como estaba estudiando para docente, empecé 2 veces la carrera porque me mudé y demás, pero ya cuando estaba estudiando en Neuquén, yo la tenía a mi hija más grande, la Vicky, recorrí, o sea, todo el embarazo de la Vicky, que cumplió 15 ahora este año, lo hice estudiando y también interviniendo en espacios sociocomunitarios allá en Neuquén, muy esporádicamente y más que nada en las escuelas, pero en las escuelas como practicante y como residente, pero ya con un posicionamiento político y además que Neuquén ya de por sí no hay escuela como si te pasa en Mendoza, que por ahí acá te encontrás docentes que te dicen, no, no, no tenemos posicionamiento, somos neutrales. Bueno, no, en Neuquén no pasa eso. O sea, todo el mundo tiene un posicionamiento político, el que sea, pero hay como más conciencia por ahí de eso. Y bueno, tuve los 2 embarazos estudiando, después en 2012 nació Juana, y ahí estuve un año que no estudié, ni estuve en escuela ni demás, y 2013 ya empecé a trabajar en escuela en Uspallata, con las dos muy chiquitas, y Astor nace en 2015, pero ahí yo ya estaba en los espacios sociocomunitarios del barrio, que estuvieron ahí las vecinas, acompañaron también todo el embarazo del Astor, iba con los 3 re chiquitos al barrio, y ahí, como te digo, son momentos, por ahí cuando estaba estudiando, sí, me cambió mi cotidianidad de tener que ver, a ver cómo hago para generar el cuidado de Vicky que era bebé, y después cuando empecé a trabajar en los barrios acá, también, bueno, ¿qué hago? ¿Las llevo conmigo? ¿Las dejo con alguien que las cuide? ¿Cómo me genero esos espacios para compatibilizar lo doméstico y la crianza y demás? Lo mismo cuando yo iba a participar en alguna movilización, en alguna concentración, bueno, ¿cómo hago con eso? ¿Con quién quedan las niñeces? ¿Cómo organizo mis horarios de trabajo? Igual yo en eso siento que desde el momento cero yo siempre prioricé los espacios de militancia sobre otros espacios, que eso después me pasó factura también, ¿no? ¿Cómo Pero, sería eso, Anita? y por ahí, o sea, desde el plano económico, yo no tenía historia en tomarme una licencia en mi trabajo para ir a una movilización o alguna actividad política o alguna reunión. Yo me tomaba la licencia y chao, o sea, no. Incluso en los momentos donde la situación económica era acuciante, grave, trágica, podemos decir, pero yo igual decía, bueno, a ver que hubo un año y medio que por ello trabajé doble turno en la escuela y después dije, ¿para qué hago esto? Estoy desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde adentro de la escuela, están mis hijas siendo cuidadas por otras personas y yo no pudiendo ni disfrutar de nada, ni de lo que hago de la escuela, ni de los espacios políticos, ni de la crianza, ni de nada, entonces no tenía ningún sentido. Y después sí, me pasó de poner más energía en los espacios de militancia y demás que en la crianza de mis peques, y bueno, hoy estoy invirtiendo un poco esa energía, dando la vuelta y poniendo más tiempo de mí en la crianza, aunque bueno, ya hace un par de años igual que lo estoy haciendo, que en otros espacios políticos, porque bueno, también porque los espacios políticos han tenido su devenir y también me ha pasado eso, ¿no? De decir, he puesto tanta energía en la construcción de espacios y de grupos y demás, y ver que no era tan recíproco.
como por ahí nos imaginábamos. No desde un lugar de, bueno, como de desilusión, sino en un lugar de decir, bueno, por ahí hay que bajarle la intensidad de energía a algunos espacios porque las cosas van a terminar ocurriendo a su tiempo y nosotras no somos eternas. Entonces hay que aprender a ver dónde una pone la energía y no terminar descuidando cosas que son importantes también. Muchas veces hemos hablado de que también en los espacios de militancia, incluso siendo muchas de nosotras mujeres que maternamos y demás, se piensa también desde una cabeza muy masculinizada, ¿no? Donde tenés que darlo todo, porque han sido espacios históricamente ocupados por varones que quizás no se pensaba, bueno, ese varón si está paternando, si cuida de otras personas y demás, también tiene que dedicarle tiempo, ¿no? Siempre había otras mujeres que lo hacían, por eso ellos podían dedicarle con una entrega casi absoluta, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, de alguna manera está construido así, está naturalizado, pero a la vez también como cuando desde el feminismo nos ponemos a pensar que hay presiones también sobre los varones, está la presión de ese rendimiento, ¿no? Que funciona más conscientemente, menos conscientemente, pero opera. Quiero creer, quiero confiar en que también hay varones que les gustaría poner más energía en otros aspectos de su vida, pero que se sienten muy presionados por ese rendimiento absoluto y esa productividad permanente de la que tienen que rendir cuentas, ¿no? Y funciona así un poco el mundo de la política. Así un esbozo de querer brotar algo diferente, pero bueno, no se pudo consolidar. Me parece que las herramientas del patriarcado son más fuertes o lleva más tiempo. Por ahí yo creo que transformar esas estructuras y esa lógica y esas prácticas lleva mucho más tiempo del que tenemos de vida. Entonces, hay que también poder construir y confiar. También nosotras no nacimos en otro planeta, nacimos en este y también estamos atravesadas por esas presiones y por los egoísmos y los egocentrismos, y es también por decir, bueno, criemos otras generaciones que puedan continuar o no. Poder soltar eso también, o sea, yo poder generar espacios donde haya niñeces y juventudes que mamen otras cosas o las mismas, no sabemos, porque también nosotras terminamos militando en estos espacios y habiendo crecido por ahí con estructuras patriarcales y crianzas muy patriarcales y demás, entonces no es que si naces en una familia súper machista no vas a militar. Hay que como sentir esa necesidad de no, tenemos que generar infancias, adolescencias que tengan otros recorridos, que puedan ser conscientes de sus derechos y de su derecho a participar y demás. Y por ahí hay infancias y adolescencias que no lo recorren y lo terminan haciendo. Entonces terminamos también a veces tratando de controlar cosas que están fuera de nuestro control y perdemos también energía ahí. Estaba escuchándote y pensaba en este contexto, ¿no? Actual de tanto mensaje de odio, también con una situación de las agrupaciones, de la militancia que viene como con mucho desgaste de muchos años. Cómo estás viviendo vos y el colectivo, digamos, de los compañeros allá en Uspallata, en Mendoza, la situación, en lo cotidiano, ¿no? La situación socioeconómica actual? Yo tengo momentos de mucha desilusión donde veo por ahí personas que en su momento participaron parecían acordar con esto de pensemos cómo construimos un mundo más igualitario, menos violento y demás. Y por ahí las veo como tomar decisiones, esto, muy atravesadas por las presiones de producir y del consumo y cosas opuestas a lo que siempre trabajamos. Pero también pienso que por ahí es un momento en donde se activa en la gente el modo supervivencia. Y eso arrasa con todo lo que puedas haber construido.
Y además, como hemos trabajado históricamente o tratado de impulsar la reflexión y la conciencia política y demás en sectores de mucha vulnerabilidad, son sectores que siempre vivieron en modo emergencia y en modo supervivencia. Entonces, es muy difícil que eso no se active o que se prioricen otras cosas, ¿no? Que haya compañeros, compañeras que digan, bueno, no importa, no importa que no tenga para comer, vamos a seguir peleándola, vamos a seguir militando, resistiendo, porque la realidad es que no, son muy pocas las personas que pueden decir, bueno, Dios proveerá y pongo mi energía en seguir construyendo esto otro, pero también me cruzo con compañeras con las que yo tenía ese, uy, pero qué mal, al final, después de tantos años de pensar en que la economía puede ser diferente, que no hace falta depender de un patrón o de una empresa que te explote para generarte tu sustento y que tenemos las herramientas y la cabeza y todo para generar los propios espacios productivos y demás, verlas hoy trabajando en situaciones de precariedad económica y de vulneración de derechos porque no les queda otra, pero juntarme a hablar y ver que siguen con una claridad política. Es decir, no, yo con esta propuesta no me cabe, no me copa, ver compañeras muy claras, concretamente compañeras que las han invitado para ser prestadoras de servicios de empresas mineras y que han ido a reuniones y que han hecho preguntas muy atinadas, como por ejemplo, bueno, ¿y vamos a tener un salario en blanco? ¿Y cuál va a ser nuestro seguro? ¿Y cómo nos van a garantizar esto? ¿Y cuántas horas son? Y demás. Y que del otro lado se hayan quedado, viste, las empresas como, no nos esperábamos encontrar con esto, y medio zapateando, y las compañías me decían, no, esto no nos parece bien, o sea, más allá de que tenemos un posicionamiento político respecto a el extractivismo y demás, que desde ese lugar de la economía popular digan, no, esto es explotación y no vamos a entrar en esto. Entonces son como, yo no creo que no haya dejado huella lo que hicimos tantos años en los sectores con los que trabajamos y las personas con las que construimos. Creo que es un momento de dificultad donde las personas se ponen, sí, en este modo supervivencia. Yo creo que igualmente hay pensamientos conservadores respecto a la comunidad LGTB que persisten, incluso en los sectores y con las personas con las que hemos trabajado, pero creo que cuando hay discursos de odio tan fuertes como los que vemos a diario, yo creo que algún ruido hace. Y me pasó que este año, en el espacio de la Casa de la Mujer, tuve consultas de mujeres que esperaban recursos, que existieran recursos, que existieron y que ya no existen más, porque este gobierno los destruyó, pero tenían conciencia de que tenían derecho a acceder a eso, ¿no? Como, y bueno, ¿y cómo accedo a un espacio terapéutico? ¿Y cómo el Estado no tiene este equipo que me acompañe? ¿Y cómo puede ser que la justicia se demore tanto? O sea, y ya que estén esas preguntas, aunque no esté la claridad de que nosotros somos un espacio comunitario, que no tenemos responsabilidad sobre eso, que son otras las personas que tienen, pero ya esa demanda del derecho creo que es terreno ganado. A veces me agarra el bajón y digo, con qué poquito que nos conformamos, ¿no? Con que ya esté esa conciencia. Pero bueno, a la vez es un montón, son cosas que por ahí hace años no existían. Sí, hace rato hablabas de algo referido a la ilusión, ¿no? Como esto de no esperar o pretender que vamos a cambiar el sistema patriarcal, ¿no? Pero sí saber que estamos construyendo a desarmar ideas que estaban muy naturalizadas. Y esto que estás mencionando ahora tiene que ver con eso, con que con el tiempo e incluso en situaciones adversas nos encontramos con que eso que se pudo sembrar, ¿no? Se ve reflejado en estas microinstancias, ¿no? De lo cotidiano, de necesidades
y que ahí están. donde hay una clase media o medio alta que se ve afectada por las decisiones de gobierno, incluso sectores populares, personas de los sectores populares que han apoyado esta propuesta tan violenta. Y yo en el día a día me encuentro con personas de diferentes espacios que yo digo, bueno, estas personas en esencia son buenas, pueden ser clasistas y demás, lo que quieran, pero en esencia no tienen ese odio. Se me acerca gente a decirme, mira, conozco una piba que está en problemas, qué sé yo, y yo sé que vos podés ayudar. Y eso me parece esperanzador, ¿no? Que incluso gente que optó por el odio y por la violencia, en esencia tienen la empatía, ¿no? De cuando veo a una persona en problema, no le piso la cabeza, busco a ver cómo la puedo ayudar. Y creo que eso no sale del aire. Creo que sí, son muchos años de institucionalizar el acceso a los derechos. Me parece que esté el fruto y ojalá que eso no se pierda, que no esté en la gestión del odio tanto tiempo como para que eso se borre. Porque a veces nos da esta sensación, ¿no? De, uy, tantos años trabajando en el derecho a la educación, a la igualdad, a la educación sexual integral, que a pesar de que tiene ya casi 20 años esa ley, nunca se logró instalar en los espacios educativos como otras cosas, como la matemática, la lengua. O sea, sigue siendo algo que la gente discute, que dice, no, pero ¿por qué mis hijos? Que está bien igual, no está mal eso. Pero no dice, tantos años que llevó lograr que la gente acepte el acceso a los derechos para todas las personas, y qué sé yo, y que pareciera que de un plumazo se borra, y estas escenas de la vida cotidiana que me hacen cruzarme con personas que en el fondo tienen empatía y demás, digo, bueno, no se borró de un plumazo. Necesitamos un poquito, ¿no? De sentir eso para seguir andando, ¿no? Hablabas recién de que es esperanzador poder encontrarnos con estas pequeñas escenas que no son tan pequeñas porque constituyen y forman también subjetividad y nos permiten seguir tejiendo en lo colectivo y en lo cotidiano redes de solidaridad, de ayuda, de escucha, de sostenernos, ¿no? De resistir. Sí, sí, totalmente. Yo sé que, bueno, Payarte es un pueblo muy chiquito y nosotras trabajamos muchos años acá, entonces está muy consolidado el espacio, muy reconocido socialmente, pero trasciende el pueblo. A veces me doy cuenta de eso también, que hay personas que me llaman de la ciudad cuando tienen alguna situación, incluso personas que ocupan lugares en el Estado, cargos en el Estado, que se supone que tendrían que estar haciendo esta tarea y que por ahí se comunican conmigo para decirme, tengo esta situación, no sé, ¿qué hago? Y mi primer reacción es, qué bronca que esta persona esté ocupando un cargo, cobrando un sueldo, que pagamos entre todas y todos, y qué sé yo, y que terminamos desde un espacio comunitario orientando o resolviendo o intentando, ¿no? Decir, bueno, mira, se supone que ustedes tienen todos estos recursos para abordar esta situación. Interiorizate del trabajo que estás haciendo, un poco me gana la bronca a veces, pero digo que el trabajo comunitario trasciende el pueblo, trasciende incluso la provincia a veces, y eso está bueno. Me parece que está bueno que estos espacios no pierdan la visibilidad, aunque tengamos poquitas herramientas para poder acompañar. Y yo creo que a veces pensamos que tenemos poquitas herramientas porque nuestras expectativas son un montón, son muchas. Sí, Anita, sí, tal cual. ¿qué le dirías a esa Ana, a esa Ana Laura del 2013, cuando empezó a militar fuertemente en el barrio? ¿Qué le diría la Ana de hoy, teniendo en cuenta todo este recorrido, ese recordar también todo lo que hiciste y Agárrate fuerte, agárrate fuerte porque va a ser difícil, pero va a estar bueno.
una montaña rusa, pero está buena también la montaña rusa. Y son momentos, ¿no? Hay momentos que están buenos, otros que no están tan buenos, pero a la larga yo veo los frutos en todo, hasta de los peores momentos. Lo veo todo como un aprendizaje y voy entendiendo también momentos donde me angustiaba por estas expectativas de lo que queremos ver y de los resultados que queremos obtener y no obtenemos, pero que en el tiempo hay otros resultados también, ¿no? Se lo decía a mi hijo de 9 años jugando ayer, un juego de mesa. Vos querés encontrar esta ficha y te porfías en encontrar la ficha y cuando vas porfiado en encontrar la ficha te perdés un montón de otras jugadas. Y por suerte la vida, a menos a mí, me permite en el tiempo ver que estuvo bueno ir atrás de la ficha, pero que también estuvieron buenas las otras jugadas que aparecieron en el camino y que estuvo bien también animarme a jugarlas, ¿no? Y no quedarme, bueno, voy atrás de la zanahoria y lo que aparezca en el camino, que siga su camino. Gracias. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial. Bueno, acabamos de escuchar el tema Trinchera, que tiene mucho que ver con la entrevista que acabamos de escuchar, interpretado y creado por Dura Tierra, una agrupación, Dura Tierra, ¿lo dije bien? Sí. Sí. Una agrupación muy hermosa que mezcla el folclore con otros sonidos, algunos electrónicos y demás. Tenés muy buen gusto para elegir la música, María Inés, realmente. Yo me estoy desburrando porque soy un asno total para estos temas. Y a su vez, no solamente buen gusto para la música, sino que has mantenido una charla hermosa con Ana Laura. Y me dejaron picando recién, mientras las escuchaba, iba anotando con la lapicera algunas de las frases que dejó. Y me resonaron, por ejemplo, que en Neuquén no hay escuelas neutrales, como ocurre con Mendoza, en su experiencia de Uspallata. Creo que ella se ubicó en Uspallata directamente, ¿no? Después, algo interesante dijo: prioricé la militancia por sobre todo en su vida, y esa es una gran definición, porque justamente estamos hablando de lo que implica militar. El modo supervivencia arrasa con todo lo construido, casi siempre se impone. Eso como una respuesta de aquellos que vienen con un poder económico que billetera mata galán. Es decir, nosotros podemos estar dialogando mucho, formando mucho, acompañando procesos lindos, dolorosos, lo que sea, pero cuando llega el momento de aplicar determinada política a través del billete es lo que prevalece, y esa necesidad para la supervivencia es como que la que se impone, y marcaba una gran impotencia allí Ana Laura. Después me dejó resonando: no todo está perdido. Eso lo definió, y cuando le preguntaste que se pusiera en espejo de cuando comenzó la militancia, ¿qué le diría? Y dijo: y agárrate fuerte. Es toda una definición acerca de lo que implica militar y qué es una montaña rusa. Y veo frutos en todo. Un poco desde la psicología social podemos decir que fue alternando entre la omnipotencia de poder hacerlo todo y la impotencia de no poder hacer nada, como siempre nos van transmitiendo y vamos transitando aquello que podemos estar en la militancia entre los dos polos de la contradicción, la omnipotencia y la impotencia. En todo esto está la síntesis, que algo queda, que es lo que nos ha dicho
en esta charla hermosa, Ana Laura. Así es, venía notando de esto que te fue resonando, porque obviamente hay mucho de esto que comentaba Ana Laura que hemos vivido juntas, ¿no? Y que también atraviesan nuestros cuerpos, también como mujeres militantes, que además maternamos, ¿no? Pero quiero empezar primero por lo de Neuquén, porque bueno, recientemente también hubo una situación en Patagonia donde se quiso invisibilizar una escultura de Osvaldo Bayer. Y esto me trae esto a la Patagonia rebelde. Entonces la memoria de los pueblos y las luchas no son en vano, ¿no? Entonces pensar que en los institutos de formación docente hay una memoria activa respecto a una posición crítica que permite politizar en el sentido más puro de la palabra, ¿no? Los espacios de intervención educativa es maravilloso, ¿no? Porque genera otro tipo de subjetividades. Y claramente en nuestros territorios, ¿no? En la Argentina profunda, encontramos estas experiencias que nos dan alivio. Nos decimos, bueno, estas cosas nos siguen pasando en nuestros territorios. Como también creo que pasan en algunas partes de Mendoza o con algunos temas. Comparto con Ana que en los espacios docentes mendocinos, digamos, tienen una historia muy rica, ¿no? Recordando el mendozazo y demás, pero que con los años se fueron ayornando, ¿no? a la política instituida y que fueron perdiendo, ¿no? Muchos derechos por falta de claridad también política. Sin embargo, otros espacios como las luchas y los reclamos territoriales de defensa del agua, del territorio, siguen muy fuertes y vigentes. De hecho, comentaba en otros programas que tuvimos por estos días 2 compañeros presos políticos y que gracias a la movilización, a la presencia activa de la comunidad y también del accionar de los equipos de abogados ambientalistas y demás, se pudo salir, ¿no? Pudieron salir rápidamente. Y también develar cuáles eran las causas profundas, ¿no? de injerencia de la política, del partidismo, ¿no? local. Pero bueno, digo esto en función de que cada lugar de nuestra Argentina profunda nos habla de distintas luchas que fueron haciendo un poco más de eco en distintas temáticas y bueno, me parecía importante mencionarlo y traer a la memoria a Bayer, también que recopiló esa memoria, esa lucha histórica de la Patagonia. Y esto lo conecto porque al final de la entrevista de Ana, habla, ¿no? que incluso en este momento de mucha desazón, de mucha tristeza, ¿no? por lo que se ve reflejado sobre todo a nivel nacional, en lo micro nos encontramos con experiencias, con voces que nos hablan de que esa semilla que se sembró no ha sido en vano, ¿no? Que hay una mirada crítica respecto al tiempo que se está viviendo, que hay microprácticas, ¿no? de lo cotidiano que reflejan un pensamiento, ¿no? crítico, activo ante la realidad, que no se recibe o no se atraviesa pasivamente lo que se está viviendo, ¿no? El mensaje de odio, la injusticia, la precariedad laboral, todas estas cuestiones. Y estas son los atisbos, ¿no? de que nos esperanzan un poco, de sentir de que no todo está perdido o que lo que hemos construido y transitado, militado, no ha sido en vano. Pero antes también comentó esto de la militancia por sobre todo, ¿no? Y es una pregunta que nos hemos hecho casi todas las mujeres que hemos estado en espacios de militancia, ¿no? territorial, comunitarias, políticas, donde además hemos elegido, ¿no? un vínculo familiar, de pareja y también maternar, donde también tuvo un gran costo o en algún momento tuvo un gran costo en nuestras vidas cotidianas, ¿no? en nuestro día a día. La militancia por sobre todo ha sido también quitarle tiempo a lo cotidiano, ¿no? a lo casero, al cuidado también. Que dijo dar un paso distinto en este tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que nuestra entrega hacia la causa común tiene que ser comprometida o tan comprometida que nos permita también cuidar el nido, ¿no? Porque también es con nuestros hijos, o de la manera en la que podemos estar con ellos y ellas, es que creamos también
una sociedad diferente, ¿no? Y también se nos ha pedido, digamos, ha sido también un gran desafío para nosotras estar en los espacios de militancia y tener un rol protagónico siendo madres. Y muchas veces nos hemos impuesto por también luchar por estar en esos lugares de decisión, que históricamente también han sido lugares para nuestros compañeros varones, porque a ellos no se les cuestionaba o no se les pedía que además se hagan cargo de sus hijas, ¿no? Y digo esto que a muchos también les ha costado un montón en lo personal, en lo vincular, tener una militancia activa. Entonces, pero claro, para nosotras esa cuestión la tenemos mucho más a flor de piel. Varones la tramitan de otras maneras o con mucho más tiempo se dan cuenta, ¿no? de lo que van, a lo que fueron renunciando también de los vínculos más cercanos. Sí, entonces, en eso yo no es gratuito, ¿no? Sí, te hago un aporte en todo eso. Creo que muchas veces cuando estamos de lleno en esa cuestión de militar es decir, estar al servicio de determinada cuestión de creencia, ¿no es cierto?, y que sostenemos, y tenés que estar acompañado debidamente también en las cuestiones de pareja y demás, porque si no se te hace muy difícil poder militar. Sí, es complejo. Sí, y incluso entre compañeros y que somos compañeros también en la militancia y compañeros de vida, también es muy difícil, ¿no? Porque quizás uno la ve y el otro no tanto y se generan esas tensiones, porque también eso, la cotidianidad, el día a día arrasa, ¿no? Totalmente. Sí. Es todo el tiempo como una situación en tensión, que bueno, también tenemos que darnos esos espacios de escucharnos, de preguntarnos, de poder frenar, parar la pelota y decir, bueno, hasta acá. Y también creo que es responsabilidad de los espacios de militancia de acompañar esos procesos. Porque a veces, sobre todo a compañeras y compañeros que tienen esa potencia y esa claridad, se les pide un montonazo y se asume, y el otro y la otra lo asume porque hay algo más allá, porque es una fuerza interna que te sale, no la estás pensando mucho. Y después, bueno, tenemos organizaciones o somos parte de organizaciones que quizás no acompañan lo suficiente a poder pensar la política hacia afuera, pero también hacia adentro de la organización. Y también cuando la pensamos hacia adentro de la organización es los vínculos entre compañeros, como también cuidar a esos compañeros en sus vínculos familiares, comunitarios, ¿no?, más íntimos. Nos cuesta todavía mucho pensarnos, no sé si es la palabra que va, pero nuestra dimensión espiritual, ¿no?, nuestra dimensión personal en los espacios de militancia. Justamente estaba pensando en eso mientras estabas hablando, digo, esa dimensión espiritual, esa dimensión de militar, algo que va más allá de las cuestiones meramente tangibles. Y en eso me trajiste a la mente algo de Rodolfo Kusch, cuando vos decís, en esos espacios de militancia se debiera cuidar a las compañeras y compañeros, y ahí está el proceso de fagocitación, al revés de lo que decía Kusch. Kusch decía que América fagocita lo que le trajo Europa. Y en esto, muchas veces, dentro de lo que son los espacios estos de militancia, lo he vivido, la cuestión de estar insertos en un sistema capitalista que te determina actitudes, los compañeros y compañeras quedan fagocitados en esa cuestión, y eso me parece que es muy determinante. Y después, por otro lado, y siguiendo también, alejándome un poco de la psicología social, pero dentro de la misma rama y en la filosofía latinoamericana, Kusch hablaba del patio de los objetos, es decir, que Europa nos metió una cuestión de los objetos dentro de las ciudades para rendirle culto a esos objetos. Y la militancia, como vos decías, esa cuestión espiritual va mucho más allá de ese patio de los objetos, de todo lo que hemos transformado de la naturaleza. Entonces, hoy, ese patio de los objetos, ¿dónde lo vemos? Pues yo digo el patio de los objetos y el que está del otro lado dirá,
¿y este qué quiere decir? Y se rinde culto a esos objetos. Y si no, miremos lo que está pasando en estos días atrás de la que tuvimos la Pascua, el peregrinaje real de un segmento de la sociedad hacia Chile para comprar los objetos. Es decir, se le rinde culto a los objetos. Hay una cuestión insaciable hacia el objeto por parte de una sociedad que no encuentra saciedad respecto de lo que son las cuestiones espirituales, porque fueron destruidas completamente, y lo único que consigue mitigar el gran dolor que tiene interno es salir a comprar objetos. Entonces, esa cuestión, eso también es una militancia, por más que me duela y no la reconozca como tal, pero es la militancia sobre el objeto, mientras que nosotros tenemos la militancia sobre la naturaleza, los sujetos, la espiritualidad, que es un armado completamente distinto entre bienes tangibles y cuestiones intangibles que nos han conformado en nuestro interno. Y yo creo que eso tiene una gran importancia, María Inés. Es que me quedé pensando, yo no sé si Kush pensó en esta clave también, pero a propósito de la militancia de los objetos, a mí me llevó a pensar en cuántas veces se pone demasiada intención y trabajo a militar una épica, ¿no? Y la épica, o como que el único resultado favorable y realmente digno de ser nombrado es aquel resultado militante que genera eso, la épica, ¿no? Y la épica como el objeto al que hay que perseguir, ¿no? Como gran pancarta o eslogan, lo que sea. Y una de las cosas que en la entrevista rescatábamos es los frutos de la militancia en la micropolítica, en la capacidad de transformar vidas. Y puede sonar incluso a que, bueno, nada, se están conformando porque perdieron, ¿no? O porque están con poca energía, o con poca militancia, o con poca fuerza en este momento. Pero la verdad es que no nos detenemos a observar cómo una militancia territorial orgánica no lo digo desde el punto de vista político partidario, sino esto que tiene en cuenta nuestro sentir, nuestro hacer, nuestro pensar, tiene la capacidad de cambiar vidas, de transformar situaciones, de acompañar procesos, de generar otra cosa, brindar otras alternativas a personas y incluso a nosotros mismos, una perspectiva más esperanzadora, ¿no? Totalmente. A mí me llevó por ese lado, pensar en perseguir el objeto como lograr llegar al poder o tener, lo que siempre se está pensando, ¿no? Y sobre todo se piensa en las elecciones como si fuesen el único espacio donde se dirimen las fuerzas y nos olvidamos de este día a día, de qué estamos haciendo para mejorar un poco más nuestra vida en el tejido comunitario. Y por eso viene por la cuestión cultural, como decías hace un rato. Y bueno, con ese cambiar vidas, con ese acompañar, con ese brindar alternativas que vos has estado mencionando, me quedo con eso e invito a la audiencia a pensar, a pensarse y a repensar los conceptos desde distintas militancias. Hemos llegado al final del programa, María Inés. Podríamos seguir charlando mucho sobre estas cuestiones, pero creo que el diálogo con Ana Laura y en lo que pudimos aportar desde nosotros, de nuestras miradas distintas, desde distintos lugares, invitamos a seguir repensándonos nosotros mismos. Muchas gracias, Sergio, y bueno, nos vemos la próxima. Será hasta el próximo encuentro, cuando desarrollemos una nueva escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.